Le pido se ponga de pie. Vamos a Romanos capítulo 6, verso 1, hermanos. Romanos capítulo 6, versículo 1. Seguimos con nuestra serie. ¿Cuál es nuestra serie, hermanos? El nuevo nacimiento. Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 8, hermanos. Vamos a leerlo igualmente de manera alternada. ¿Estamos listos, hermanos? Esta es la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos vuelto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no nos vivamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Señor, gracias, Padre. Qué bendición, Señor, poder alabarte, Señor. Qué bendición es poder exaltar tu nombre, Señor, honrarte a través de estos cantos, de esta alabanza, Señor. Pero también te damos gracias, Señor, porque es una gran bendición poder abrir tu palabra para ser edificados en tu verdad, Señor. Háblanos, Señor. Habla a nuestro corazón por tu Espíritu, Señor. Que Él nos lleve a estar atentos y con reverencia y humildad recibir tu enseñanza, Señor, porque te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Sabemos, hermanos, que hace más de 2000 años Jesús fue crucificado y que al tercer día, hermanos, venció la muerte porque Él resucitó. Se levantó de los muertos y ahora está, hermanos, sentado a la diestra del Padre. Y sabe, Él intercede cada día por nosotros. Todo aquel que ha creído en Cristo murió para pagar por sus pecados. Ha sido justificado por Dios. Hermanos, aquel que ha puesto su fe en Cristo, el juez del universo lo ha declarado sin culpa. Sin culpa alguna. Toda bendición que proviene de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es otorgada a la persona en el momento que viene a Cristo. Es decir, en el momento que nace de nuevo, que Dios le da una nueva vida, la regeneración. En ese momento, repito, toda bendición por la muerte, el sacrificio de Cristo en la cruz, viene a esa persona que ha venido a Cristo en fe y ha tenido un nuevo nacimiento. Una regeneración. La regeneración es el nuevo nacimiento de un hombre o de una mujer que ahora es una nueva criatura, que ahora es una nueva creación con un corazón nuevo, con una nueva naturaleza. Pero hermanos, también hay algo muy, muy importante. Juntamente con la crucifixión de Cristo, también fue crucificado la vieja mujer que antes era, o el viejo hombre que antes éramos. También sucedió eso. Hubo una crucifixión figurada en Cristo, en nuestra vida, cuando venimos a Él. De tal manera que ahora la nueva criatura que somos ha nacido para llevar una vida nueva en Cristo, pero también es una nueva criatura
que ha muerto al pecado. Por eso el título, hermanos, muertos al pecado, ¿pero qué? Vivos para Dios. El que ha nacido de nuevo ahora tiene una vida, hermanos, que el Señor nos ha permitido, y en esa vida hemos muerto al pecado, pero ahora somos vivos, vivimos para Dios, vivimos para darle gloria a Él con lo que somos. Amén, hermanos. Vamos a entrar en contexto, hermano, para entender qué rodea estos versículos del apóstol Pablo. Pablo, hermanos, en los capítulos iniciales de la carta a los romanos, ha venido hablando de la condición del hombre sin Dios, de esa condición del ser humano en pecado. Ya en el capítulo 5, hermanos, el apóstol hace referencia a la justificación que solo hay en Cristo. La justificación, recuerde, es aquella persona que viene a Cristo, es declarada inocente sin culpa. Ya en el capítulo 6, en donde está nuestra porción de estudio, la enseñanza de Pablo va enfocada a el vivir como una nueva criatura, como una nueva persona. Vivir como muertos al pecado, pero vivos para Dios en santidad, es decir, apartados del pecado. Dice Romanos 6:1, hermanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Qué diremos, hermanos? Vamos a perseverar, vamos a caminar cada vez más en el pecado para que recibamos cada vez más la gracia de Dios. Esa es la pregunta. De otra manera lo decimos, ¿seguiremos pecando entonces para que Dios pueda seguir mostrando cada vez más su misericordia en nosotros, hermano? ¿Qué respuesta tiene usted? ¿Por qué decía esto Pablo? ¿Por qué preguntaba el apóstol Pablo esto, hermano? Recuerde que en un inicio la Biblia no estaba dividida en versículos y capítulos, hermanos. De tal manera que él dijo algo antes para que tenga mayor sentido lo que estamos leyendo en lo que Pablo está preguntando. ¿Qué fue lo que anteriormente había declarado Pablo? Un capítulo anterior, hermano, Romanos 5:20. Romanos 5:20, repito, para hacer esta pregunta de Romanos 6:1, algo había declarado el apóstol Pablo en Romanos 5:20. ¿Lo tiene? Dice, pero la ley, es decir, la ley de Moisés, se introdujo para que el pecado, ¿qué, hermano? Abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Voy a leerlo otra vez para meditar en él, hermano, porque es muy importante partir de aquí correctamente para toda la enseñanza que vamos a ver hoy. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado, ¿qué? Abundase. Esa palabra es importante. Mas cuando el pecado otra vez abundó, sobreabundó la gracia. Abundar, hermanos, en nuestro lenguaje castellano, sabemos qué significa, pero aquí en la palabra de Dios, hermano, abundar no se refiere a exceder o a hacer más, sino, escuche, se refiere a hacer algo evidente. Repito, aquí abundar, que se repite la palabra 2 veces en Romanos 5:20, no se refiere a exceder en algo, sino a hacer algo evidente, a revelar algo. Escuche. Entonces, hermano, la ley moral, Romanos 5:20, la ley moral a la que está haciendo referencia Pablo, dada a Moisés, usted recuerda, en el Antiguo Testamento, tenía un propósito. Hacer evidente, no abundar como se lee, no significa lo que ya explicamos, sino significa revelar. La ley moral, hermano, hacía evidente, revelaba el pecado del hombre.
Es decir, le mostraba cuán pecadora es. Y lo sigue haciendo. La ley, hermano, sigue mostrando al ser humano cuán pecador sigue siendo. En pensamiento, el hombre peca en palabra, el hombre peca obviamente en acciones. Pues la ley, hermanos, dejaba al descubierto la pecaminosidad del ser humano, como en un espejo, hermanos. El decálogo le dice al hombre que es pecador, que somos pecadores. Algo así, hermanos, como cuando en casa, hablando de revelar, de descubrir, dejar al descubierto, como cuando el piso en casa, hermano, aparentemente puede estar limpio, ¿no? ¿Qué pasa si pasamos una luz así al ras del piso, hermano? Y nos agachamos abajo de un mueble. ¿Qué vamos a observar? Vamos a ver este polvo, ¿no? Basura. Se está revelando por esa luz que pues no estaba limpio, se está revelando que efectivamente había suciedad ahí. En ese sentido, hermano, es que en este versículo la palabra mundar se refiere a revelar, ¿sí? Se refiere a revelar. La luz, en el ejemplo que estoy poniendo, deja al descubierto el polvo y la suciedad que ahí había estado, pero que no se podía mirar a simple vista. ¿Me doy a entender, hermanos? Es en ese sentido. Ahora, la ley fue dada, reitero, por Dios a los hombres para hacer evidente, ¿qué, hermanos? Su pecado. Mas cuando el pecado se hizo evidente, no que abundara como lo entendemos, sino que se hizo evidente, salió a la luz por la palabra, sobreabundó, ¿qué? La gracia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos 5:20, hermano, lo que dijo en su momento. La ley hacía que el ser humano tomara conciencia de su verdadera condición ante Dios. ¿Cuál era su condición? Pecador. La ley mostraba su pecaminosidad y de alguna manera esa confrontación, hermano, de alguna manera, el que una persona sepa que es pecador, en este contexto, por medio de la ley, de alguna manera esa confrontación conducía a los hombres a Cristo. Como sucedió con nosotros. Un día tuvimos que ser confrontados, ¿no es cierto, hermanos? Y un día por la obra del Espíritu Santo nos mostró qué tan pecadores éramos y que teníamos la mayor de todas las necesidades que tiene una persona. ¿Cuál es? La salvación, el perdón de pecados. Un día, hermano, el Señor en su gracia nos permitió entender, nos reveló quiénes éramos. Y eso, hermanos, esa confrontación nos condujo a Cristo. Un buen día llegamos a los pies del Señor. Gálatas 3:24. Gálatas 3:24, hermanos, hablando de que esa confrontación nos condujo a Cristo. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro, ¿qué, hermanos? Nuestro ayo, ¿para qué? Llevarnos ¿a dónde? A Cristo. Esa ley, hermanos, la palabra de Dios dice aquí en Gálatas que ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo con una finalidad, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Glorioso, hermano. Esa ley ha sido un trabajo muy, muy importante. Dice que fue nuestro ayo. ¿Qué significa esto, hermanos? Un ayo en el Antiguo Testamento, bueno, la palabra significa guía, alguien que guía, un guardián. En estricto sentido es un instructor de niños, como un tutor. El decir que la ley viene a ser como un ayo es como nuestro instructor o nuestro tutor. ¿Qué hace un instructor, hermanos? O un tutor. Guía,
enseña, ¿qué más? Guía por un periodo. Guía por un periodo, ¿qué más, hermanos? Sí, educa, nos muestra, nos instruye, nos enseña. Pablo había enseñado, hermanos, que la salvación es solo por gracia. Y sigue siendo y será por siempre, hermanos. Pero, los escribas y los fariseos se enardecían, y uso ese término. Ellos se enardecían porque ellos añadieron obras ¿a qué, hermanos? A la ley. A la ley. Por una parte, el apóstol Pablo está estableciendo, hermanos, y declarando que la salvación es únicamente por gracia, hermanos, como lo es. Al escuchar escribas y fariseos tal aseveración, ellos se enardecían porque ellos, hermano, no estaban de acuerdo. Para ellos la salvación era Dios, pero también las obras que ellos mismos imponían. Obras añadidas a la ley para ganar el favor de Dios. Escribas y fariseos, hermano, estaban haciendo algo con las declaraciones de Pablo en este versículo, en el versículo de Romanos 5:20. Ellos estaban torciendo lo que Pablo estaba afirmando. Ellos decían esto, hermanos. Bueno, si somos salvos por gracia, pues pequemos más para que veamos más la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Ellos tomaban la afirmación de Pablo y la torcían de esa manera. Bueno, si es por gracia, pues vamos a pecar más. Porque Pablo está diciendo que cuando el pecado abunda, ¿qué? ¿Sobreabunda qué? La gracia. ¿Ven sentido a dónde va el apóstol Pablo, hermanos? ¿Por qué tiene que corregir eso y por qué en el capítulo 6 inicia con esa pregunta? Por esta razón, repito, ellos decían, bueno, si ya somos salvos por gracia, pues entonces vamos a pecar más y más y más, para que así más y más y más abunde la gracia de Dios en nosotros. No es correcto esa afirmación, por supuesto. Esto era, hermanos, la distorsión intencional y podemos calificarla de malvada, incluso de burla, hermano, porque era de burla, ¿sí? De los fariseos y los escribas, ¿sí? Y por eso estaban torciendo las escrituras. Como actualmente, tristemente, muchos falsos lo siguen haciendo desde los púlpitos. Tristemente se sigue torciendo la escritura, hermanos, cuando no se explica y cuando no se aplica como debe de ser, como el Señor desea que se haga. ¿Cómo el Señor desea que se explique un versículo, hermano, y se interprete como Él lo hubiera hecho? Tomando en consideración a quién le hablaba, qué le decía. Es decir, ¿qué es lo que dijo el autor original a la audiencia original? Eso es lo que estamos haciendo. Para precisamente, y lo que se hace desde todo púlpito, para no torcer las escrituras. Los fariseos y los escribas lo hacían. Estaban confrontando e incluso burlándose de las afirmaciones y las enseñanzas de Pablo. Estos hombres querían convertir la doctrina de la gracia de Dios en una excusa para una vida de libertinaje, hermanos. Como una excusa para una vida inmoral. Hay personas, hermanos, que llegan a pensar que porque una iglesia es de la gracia o lleva la etiqueta de la gracia, hay quienes piensan malamente que los que ahí se reúnen dicen, salvos, siempre salvos, vamos a vivir como queramos, al fin la salvación no se pierde. Hay quien afirma, hermano, eso, pero es una gran equivocación, es una gran mentira. Cuando hemos conocido la gracia de Dios, hermano, a través de su palabra, estamos más conscientes que nunca que debemos santificarnos día a día para glorificar al Señor.
Si sabemos que la salvación no se pierde. Gloria a Dios por ello, hermano. Pero sabemos, hermano, que la mayor forma de dar gloria a nuestro Salvador por gratitud de nuestro corazón es a través de nuestra obediencia, es a través de obedecer su palabra, es a través de santificarnos día a día. Amén, hermanos. Reitero esto, estos hombres, escribas y fariseos, hermano, querían convertir la doctrina verdadera de la gracia de Dios, hermano, en una excusa para vivir como quisieran, en libertinaje, en desenfreno e inmoralidad. Hago una pregunta hoy, hermanos. ¿Habrá cierto libertinaje en algunas iglesias en el mundo? ¿Sí lo habrá? Dije libertinaje. ¿Habrá incluso cierto desenfreno? Por algo Pablo estaba dando esta enseñanza, hermanos. Por algo. Porque la gente, hermano, hay lugares en donde para que se sientan cómodos al llegar a un lugar, hermano, pues pasan por alto muchas cosas, ¿no? No los confrontan, no les dicen cómo está su vida no cambia, para llevarla en paz. ¿Ha escuchado usted hablar de iglesias emergentes? Bueno, hay iglesias, hermanos, en donde hay área para fumadores. ¿Qué parecería si hiciéramos eso aquí, hermano? Hay libertinaje, hermano. Pablo, la palabra es tajante en la manera en que a Dios le agrada que se hagan las cosas. Y Pablo estaba confrontando esto con pregunta, hermano. Retomo Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahora ya tiene mayor sentido, ¿no es cierto, hermano? ¿Por qué Pablo estaba preguntando esto? El perseverar, dice perseveraremos. El perseverar, hermano, significa persistir, significa quedarse no en algo eventual, sino permanente. Alguien que ha sido justificado, hermanos, ¿puede seguir viviendo el pecado como antes? Definitivamente no. La respuesta es contundentemente no. Es más, en el original es un jamás. En ninguna manera. Por eso dice el verso 2, Romanos 6:2. Responde Pablo mismo, en ninguna manera. Porque los que hemos, ¿qué, hermano? Muerto ¿a qué? Al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Cómo? ¿Cómo alguien que se dice que es de Cristo, que se congrega, que lee su Biblia, cómo puede seguir viviendo de la misma manera, como si no hubiera conocido a Cristo? No es posible. Alguien que ha tenido un encuentro verdadero con Jesucristo, lo dijimos hace 8 días, nunca va a ser la misma persona. Nunca, hermanos. Hay cambios permanentes y verdaderos, porque la obra la hizo el Señor. Dice, en ninguna manera. Para un cristiano, hermano, para el que ha nacido de nuevo, continuar viviendo en pecado como un estilo de vida, repito, como un estilo de vida, hermano, es algo imposible para el que ha nacido de nuevo. Es algo imposible. No lo busque, 1 de Juan 3:9, lo leímos en algunas enseñanzas pasadas. Todo aquel que es nacido de Dios no practica ¿qué? El pecado. No practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente ¿de quién? De Dios. La semilla de Dios, hermano, ¿qué dice? Permanece ¿en quién? En nosotros, hermano. En nuestro ser, en nuestro interior. Y hay algo contundente. Y no puede pecar como antes. No puede, porque es nacido
de Dios, de lo alto. Dios le ha dado una nueva vida, una nueva naturaleza. ¿Por qué es imposible, hermanos, que un creyente peque como antes lo hacía? Por una razón, porque el verdadero creyente ha muerto al pecado. El verdadero creyente, hermanos, ha muerto al pecado. Parte importantísima, hermano, de lo que hoy estamos estudiando y hemos leído. El verdadero creyente ha muerto al pecado. Si Cristo murió precisamente, hermanos, para traernos libertad, porque éramos esclavos del pecado, ¿no es cierto? Eso éramos, hermanos. ¿Cómo alguien nacido de nuevo puede vivir nuevamente en esclavitud? ¿Por qué decimos que vivíamos en esclavitud, hermanos? ¿Por qué se dice que sin Cristo una persona es esclava de su pecado? ¿Qué es un esclavo? Esa es nuestra naturaleza. Esa es la naturaleza, pero ¿cómo actúa un esclavo, hermano? Está sometido a su amo, está sometido a quien le ordena, y lo que le ordena eso hace, así vive. El esclavo no tiene decisión, tiene que obedecer. ¿Qué obedece el esclavo que no está en Cristo? Obedece a sus pasiones, obedece a su carne, a sus concupiscencias. Obedecemos a nuestro pecado cuando no estamos en esa libertad que solamente Cristo puede dar. Esa es la condición del hombre sin Dios. Sin Dios, hermanos. Y repito la pregunta, ¿alguien nacido de nuevo puede vivir de la misma manera que vivía antes? La respuesta es no. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 36. Juan 8, 36. ¿Qué versículo, hermano? ¿Quién está hablando ahí, hermanos? Jesucristo. ¿Qué afirma? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, hermanos, libres. Libres en verdad. La verdadera libertad solo se encuentra en nuestro Señor Jesucristo, y ya no seríamos esclavos del pecado. Cuando alguien viene a Cristo, ya no es esclavo de su pecado. Dice Jesús, así que si el Hijo os libertare, Cristo mismo lo hiciere, seréis en verdad o verdaderamente libres, hermano. Libres de esa esclavitud. Romanos 8:2. Hablando de esa libertad, hermano, que hay en Cristo solamente. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida, ¿en quién? En Cristo Jesús, me ha librado de la ley de ¿qué, hermanos? Del pecado y de la muerte. ¿Por qué de la muerte, hermanos? Porque la paga del pecado es muerte. Y el que muere hoy sin Cristo tiene una muerte que lo va a llevar a un tormento eterno, porque nunca fue libre. Por eso, hermanos, oramos por nuestros familiares que no están en el Señor. Por eso oramos por nuestros hijos. En cualquier momento el Señor puede llamarnos a su presencia. En cualquier momento y circunstancia que Él decida, hermanos. Sabemos tristemente lo que pasó en la ciudad, hermanos. Personas que iban a su trabajo, jóvenes universitarios,
Qué importante es estar en el Señor Jesucristo, hermanos. Qué importante es que usted tenga verdaderamente la plena convicción en su ser, en su alma, de que usted está en Cristo, que usted le pertenece a Él. Voy a leer Romanos 8:2 en Nueva Traducción Viviente. ¿La tenemos? NTV. Se la leo. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha, ¿qué, hermanos? Libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Quien ha nacido de nuevo, quien ha venido a Cristo, hermanos amados, en arrepentimiento y fe por la muerte de Cristo, quien lo sustituyó en la cruz, ha muerto al pecado. Por tanto, no puede seguir viviendo de continuo, hermano, de continuo en el pecado, como antes lo hacíamos. Pablo está llevando a los oyentes, hermanos, y ahora nosotros también, a algo muy importante. ¿Sabe qué es? A entender que debemos alejarnos del pecado cada día. Eso se llama, tiene un nombre, ¿alguien sabe? Santificación. Es algo que nos compete. El Señor en la cruz del Calvario, cuando venimos en fe y arrepentimiento a Él, Él nos rescató y nos hizo santos y nos justificó, nos declaró sin culpa por los méritos de Cristo. Pero en esta tierra, hermano, tenemos una labor en cuanto a esa limpieza de nuestra vida, el apartarnos cada vez más del pecado que nos asedia. Satanás va a utilizar todos los recursos que tenga a su alcance para que la gente se aparte de Dios, para que la gente no lea su Biblia, para que la gente no se congregue, para que las personas no crean, no tengan fe, y para que su Dios sea uno mismo. Toda la mercadotecnia apunta a ello, hermanos. Al hombre, tú necesitas, compra, tú eres lo principal, tu salud, esto, aquello, ven, posee, compra, gasta. El centro de todo ello es el hombre, hermano, no es Dios. ¿Sí o no, hermanos? La santificación, un proceso, hermano, de cada día en la vida de los hijos de Dios. El nacido de nuevo, inevitablemente, hermano, va su tendencia, la tendencia de su vida, la tendencia de su corazón, el anhelo de su corazón será alejarse del pecado cada día más. El nuevo nacido. Y hay mucha diferencia entre alguien que conoce al Señor y que es de Dios y que está unido a Él, de quien no lo está. Porque seguimos teniendo tentaciones, hermanos. Seguimos teniendo seducción en nuestro ser, en medio de un mundo caído. Eso es una verdad. Pero nuestro deseo es apartarnos para glorificar a Dios. Eso cambia la forma de vida de toda persona que le pertenece a Dios, hermano. Es una vida diferente, la que debemos mostrar todos nosotros, como hijos de Dios. Que Dios nos libre, hermanos, de ser piedra de tropiezo en alguien. Eso es bien importante en la vida de un hijo o una hija de Dios. Estar conscientes que nuestro testimonio es sumamente importante para no ser piedra de tropiezo,
para que alguien que Dios de alguna manera lo esté empujando para venir y congregarse, hermano, por una mala actitud nuestra, deje de venir o no venga, o no se acerque a buscar del Señor. Que el Señor ponga esa conciencia en nosotros, hermanos. Y a veces, ¿sabes qué? Nada más basta una situación en nuestra vida para ser piedra de tropiezo. Que el Señor nos ayude, hermanos, en ello. Amén, hermanos. Ahora, escuche la pregunta que voy a hacer, hermano. ¿Hay en usted un anhelo? ¿Hay un deseo, una voluntad por alejarse más del pecado, hermanos? Si es así, evidentemente usted ha nacido de nuevo. Ahora meditemos, ¿qué es el pecado, hermanos? ¿Qué es el pecado? Hay muchas definiciones, pero lo podemos definir de esta manera. Todo aquello que transgrede la voluntad de Dios. Todo aquello que no se conforma a la voluntad de Dios. Todo eso es un pecado, hermano. Todo lo que se englobe ahí, que no se conforme, que no sea conforme a lo que Dios desea. Todo eso se llama pecado. Todo aquello que no agrada a Dios, lo podemos definir de una manera muy sencilla. ¿El rencor es pecado? Ya no debe de haber rencor en la vida de alguien que ha sido cambiado, transformado y que tiene un corazón nuevo. No debe de haber rencor. ¿La falta de perdón será un pecado, hermano? ¿Hay alguien a quien usted no haya perdonado? Medite. Medite. Pregunte a Dios. Nuestra carne, ¿sabe qué le va a decir? ¿Qué dirá la carne para alguien que, hablando respecto del perdón? Pues sí, y entre otras muchas cosas más, la carne no va a querer perdonar. La carne va a decir, se lo merecía. Actuaste bien. No merece tu perdón. El mundo obra así, ¿no, hermanos? Perdono, pero no olvido. Y sabe, hay personas que me atrevo a decir que afirman haber perdonado, pero con sus hechos no es así. Oye, pero ya lo perdonaste, necesitas ir a Dios, perdona. No, si yo ya la perdoné, yo ya lo perdoné. Pero con los hechos, con los labios, con las palabras, hermano, se muestra que no han llegado a un verdadero perdón. Alguien que no perdona, hermano, es esclavo de ello. No somos nadie para no perdonar cualquier ofensa que nos han hecho. Repito esto, no somos nadie para no perdonar cualquier ofensa que alguien nos haya hecho. Que Dios nos perdonó a nosotros, hermano. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Estamos acaso por encima de Dios? Ahora sí que tomando las palabras de Pablo, en ninguna manera, hermanos. En ninguna. Entonces el rencor es pecado, la falta de perdón es pecado. Hermanos, estamos aquí para meditar en la palabra. ¿Estoy bien? ¿Sí? No digo las palabras para ofender absolutamente a nadie, pero sí tengo que ir a la Escritura para recordar lo que dice. Aquí el Señor nos forma, empezando por mí. Y le quiero preguntar, ¿la insujeción como esposa al esposo es pecado? Solo estamos meditando, estamos hablando de ello. De rencor, de falta de perdón, de insujeción de la esposa. Hermanos, ¿el tratar mal a la esposa es pecado? Vemos, hermano, todo lo que el Señor nos habla, nos confronta, nos lleva a meditar, hermanos. Si una persona causa pleitos y divisiones, ¿es pecado a los ojos de Dios, hermano? ¿La incredulidad es pecado a los ojos de Dios?
Y no estamos hablando, hermanos, de pecados que pudiéramos clasificarlos como muy, muy fuertes, ¿no? Ya no digamos matar, ya no digamos abusar de alguien, qué sé yo. Estamos hablando de pecados, hermano, de ofensas en las que podemos caer. ¿Qué me dice de la envidia? ¿Puede haber envidia en un creyente? Debemos de cuidarnos de ello, ¿no? Si le va bien o mejor a un hermano, pues gloria a Dios. Gócese con él o con ella y oren y den gracias a Dios. ¿Acaso no es lo que Dios quiere, hermanos? Envidia. ¿Qué me dice del orgullo? ¿Habrá creyentes orgullosos, hermano? Mucho cuidado debemos de tener con ello. En la mañana, hermanos, el Señor nos llevaba a reflexionar en su palabra, en el discipulado. Y sabe, por ahí concluimos, como dice la Escritura, que nuestras capacidades vienen de Él. No hay de qué jactarnos en absolutamente, hermanos, ¿qué creen? En nada. ¿Tiene logros usted? Gloria a Dios. ¿Le ha dado un buen cerebro? Gloria a Dios. Sabemos quién no se nos pega nada. Nos cuesta más trabajo. Si usted ha sido bendecido con inteligencia, tal vez para hacer negocios, para hablar, lo que usted tenga, debe darle gloria a Dios. Porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él. Y no debe de haber ninguna jactancia. Hablando del orgullo, ¿qué me dice de la soberbia? ¿Habrá personas soberbias en las congregaciones cristianas? Pues no debería de haber. No debería haber acepción de personas. No debería de haber eso, hermanos. No debe, porque es pecado, porque es ofensa a Dios. Y mire, para no abundar más, ¿qué me dice del egoísmo? ¿Habrá egoísmo? Porque pudimos mencionar, reitero, pecados que a los ojos de una manera humana eran terribles. Y vamos a decir, no, pues yo no soy, no estoy ahí yo, pastor. Qué bueno, gloria a Dios. Pero ¿y en esto? Un último. Hay muchos. La mentira. Por hablar la verdad, en ocasiones puede desatarse una cuestión fuerte, ¿sí o no? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer como hijos de Dios? Como alguien que ha nacido de nuevo, siempre hablar la verdad. Cuando ocultamos algo por medio de una mentira, hermanos, se hace como una bola de nieve, ¿eh? Y luego para ocultar esa otro pecado, otra mentira, otra y otra. Y se mete uno en problemas. La verdad, siempre Dios la va a respaldar, hermanos. Aunque pueda no gustar a alguien, pero la verdad siempre Dios la va a respaldar y eso glorifica al Señor. Que andemos en verdad, que caminemos en verdad. Si cometimos un error, reconozcámoslo, hermanos. Hablemos verdad, eso va a traer paz a nuestra vida. Indudablemente, hermano. Quien vive de continuo, de esta manera, hermano, de como estamos describiendo, es muy dudoso que haya nacido de nuevo. Es muy dudoso que sea un verdadero creyente. Pablo sabe que aún el creyente llega casualmente a cometer pecados. Repito esto, hermano. Pablo lo sabía.
que casualmente también el creyente llega a fallar, llega a pecar. Pero también sabe que el verdadero creyente no vive fomentando el pecado en su vida. Amén, hermanos. El verdadero creyente no vive fomentando, lo evita. Lo evita. Si en su vida pasada usted tuvo problemas con la pornografía, ¿qué tiene que hacer? Apartarse. Apartarse. No estar solo en su computadora, no estar solo en su celular. Si se tuvo debilidad por el alcohol, ¿qué se tiene que hacer, hermano? Y hasta cierto tiempo la familia invita, qué sé yo, a un convivio, pues no, ya, mire, cuando sabe la familia, tenemos el respaldo de Dios, hermano, en ese sentido. Ya no ofrece nada, ni nos piden nada que saben que no vamos a hacer. Estamos ahí porque amamos a nuestra familia. Hablo en general, no digo de mi familia que me invita a eso, pues no. Pero hay situaciones así, ¿no es cierto, hermanos? Amamos a nuestra familia, vamos por ellos. Porque luego el cónyuge, que vamos, ahí ni aman a Dios. Hay que estar con ellos, hermano. Hay que estar con la familia. Pero hasta cierto tiempo y en cierta circunstancia. Para ello hay que pedirle sabiduría a Dios. Si vemos, y en el caso de que tengamos hijos, si esa reunión, hermano, por supuesto hay reuniones que no glorifican a Dios, ¿sí? Pero hay reuniones en las cuales puede ya incluso no ser una bendición ni para nosotros ni para nuestros hijos. Hermanito, hermanita, gloria a Dios, Dios te bendiga. ¿Qué creen? Muchas gracias. ¿No, hermanos? Con sabiduría ver los momentos. ¿Hasta qué punto podemos convivir con nuestra familia? Hasta que ya no afecte nuestra vida espiritual. Reitero esto porque es importante. Pablo sabía que casualmente el creyente llega a cometer pecado como lo cometemos todos, hermanos, y por supuesto me incluyo, pero también sabe que el verdadero creyente no vive fomentando una vida de pecado. No vivimos así, hermano. Gracias a Dios. Si en verdad hemos sido regenerados por la gracia de Dios, algo decisivo, hermanos, y definitivo ha ocurrido en nuestra vida. Algo decisivo y definitivo ha ocurrido en nuestra vida. ¿Sabe qué es lo que ha ocurrido? Que hemos muerto al sistema pecaminoso de este mundo. Amén, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque estamos unidos a Jesucristo. Porque estamos unidos a Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Eso pasa en el nuevo nacimiento. Pregunto nuevamente, hermanos, ¿podemos tropezar y llegar a pecar como creyentes? Claro. Sí, pero no será una característica permanente en nuestra vida. No lo será. El verdadero hijo de Dios, la hija de Dios, hermanos, se va a esforzar, escuche, se va a esforzar en no caer en pecado, en apartarse del pecado para agradar a su Señor. Hay tentaciones, hermanos, vienen, no digo pruebas, tentaciones del mundo. Estamos inmersos aquí, ¿no, hermanos? Claro que vienen. La gran diferencia es que el hijo y la hija de Dios, hermanos, puede decir no. La gran diferencia es que la señorita, el joven de Dios, va a decir, soy de Cristo. No. Va a tener la fuerza en el Señor, no en la carne, en el Señor de decir no al pecado. ¿No da gloria a Dios por eso, hermano? Antes no podíamos, la carne es lo que quiere.
En el Señor es muy diferente, hermano. Ese deseo de santificarnos viene de dentro, hermanos, de nosotros. Lo leímos, la semilla de Dios ha sido puesta en nosotros. Él la puso. ¿Cuándo? Cuando nacimos de nuevo. Por eso cuando alguien no ha sido regenerado y quiere dejar el pecado, ¿qué va a pasar? ¿Lo quiere dejar en sus fuerzas? ¿Qué va a pasar? No va a poder. Un tiempo lo podrá reprimirlo o retenerlo, pero al tiempo caerá. ¿Por qué? Porque sigue siendo la misma persona. No ha sido regenerada. No digo que alguien no luche en sus fuerzas, pero si no es el Señor cambiando el ser, cambiando el alma, cambiando el corazón, va a seguir siendo la misma persona. Retomo el verso 1, hermanos, porque creo importante hacerlo para tenerlo claro, hermanos, ¿sí? Para no perdernos. Escuche con atención, Romanos 6, 1 al 3. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, hermanos? Dice Pablo, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué, hermanos? En su muerte. ¿O no sabéis? Pregunta Pablo. ¿Cómo vamos a seguir en una vida de pecado? ¿O no sabes que acaso que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí la palabra bautizado, hermano, sí quiere decir, tiene que ver con mojar, tiene que ver con inmersión o con sumergir. Esa es la esencia de la palabra. Pero también en este contexto, hermano, significa, escuche, inmersos, colocados en unión con Cristo. Aquí en esencia no se está refiriendo al bautismo en agua. Sí es un testimonio público de que hemos muerto y hemos surgido a una nueva vida en Cristo Jesús. Pero aquí habla de una unión, hermano, que fuimos inmersos, colocados juntamente con Cristo. Pablo está hablando en sentido metafórico de la inmersión espiritual de los creyentes en Cristo a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Por eso habla de una unión del creyente con Cristo su Señor. ¿Lo cantamos, hermano? Si usted se dio cuenta, hablamos de estar unidos al Señor. Gloria a Dios por eso, hermanos. Gloria a Dios, el que está en Cristo es uno con su Señor, hermanos. El haber sido bautizados en Cristo, en ese sentido, significa ser puestos en una relación personal con Él. Vamos a 1 Corintios 6, 17, hermanos. Hablando de esa unión. 1 Corintios 6, 17. ¿Estamos ahí, hermanos? Pero el que ¿qué? El que se une ¿a quién? Al Señor, un espíritu es con Él. Y hay palabras muy fuertes, hermano. Hay palabras muy fuertes. Voy a parafrasear, pero el apóstol Pablo habla de cómo partiendo de este versículo, cómo un creyente se va a unir a una ramera. Eso es muy fuerte, hermano. La respuesta es: no es posible, no se debe. ¿Por qué? Porque el que se une al Señor, hermano, un espíritu es con Él. En otras palabras, en el verso 3, hermano, que acabamos de leer, Romanos 6:3, el apóstol Pablo le dice a los creyentes: ¿o no sabéis que todo aquel que es creyente se ha unido a Cristo en su muerte? Ahí nos unimos a Él, ahí en la cruz del Calvario, en donde Él nos sustituyó, se realizó una unión del Hijo de Dios, del creyente, del que entregó su vida en arrepentimiento y fe, fue unido a Cristo. Todo cristiano, hermanos,
Al poner su fe en Cristo para salvación, ha sido sumergido en sentido espiritual en la persona de Jesucristo. ¿Queda claro esto, hermanos? Gálatas 3:27. Los veo muy apagados, hermanos, cansados. Pensando en el puente o qué pasa. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido, ¿qué, hermanos? Bautizados en Cristo, ¿de Cristo estáis? Aquí está. Revestidos. Primera a los Corintios 12:13. Y se lo leo, dice, primera a los Corintios 12:13, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados. En un cuerpo, sea judío o griego, sea esclavo o libre, a todos se dio de beber de un mismo espíritu. Hermanos, nosotros hemos sido sumergidos e identificados en Cristo, el creyente. Somos uno en Cristo. Y si somos uno en Cristo, hermanos, no pecamos, ya no como un hábito de vida, ya no como una forma de vida, porque hemos muerto juntamente con Cristo. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él, ¿para qué, hermanos? Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Por medio de qué? El bautismo, esa inmersión espiritual con Cristo, ¿sí? Por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también, ¿quiénes, hermanos? Nosotros, aquí está, hermanos, andemos en una vida nueva, como nuevas criaturas. En una vida nueva. Dios en su amor mostró todo esto en la cruz, hermano, que fuimos sepultados juntamente con el Señor Jesucristo en su muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria de Dios Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, hermanos, para la gloria del Padre. Amén. Para la gloria de Dios. Podemos cantar alabanzas, qué bueno, gloria a Dios. La más grande alabanza a Dios es andar en vida nueva. Eso implica en obediencia a Dios, obedeciendo lo que Él nos ordena, viviendo como Él desea que vivamos. Aquí Pablo, hermano, en Romanos 6:4, nos dice que somos identificados con la muerte y la resurrección con Cristo Jesús. La persona que usted era anteriormente, mire, ya no existe. Si usted ya entregó su vida al Señor, la persona, la mujer, el varón que usted era, ya no existe ese varón. Hoy tú me ves aquí, hermano, en un púlpito predicando en mi trabajo, gloria a Dios. Por ningún mérito, por la gracia estoy aquí. Pero el viejo Samuel ya no existe. Ya no. El viejo Jorge, el viejo Roberto ya no existen. Han muerto. Para la gloria de Dios. Ahora debemos andar en novedad de vida. Ya no existimos, hermanos, y entregamos nuestra vida al Señor. Ese viejo hombre, esa vieja mujer ya no están. Todos los convertidos tuvimos un pasado. ¿No es así, hermanos? Una vida pasada, como enseña la Escritura. ¿O sigue siendo su presente? ¿Sigue usted viviendo igual? ¿No ha habido un cambio? Algo anda mal ahí. Cuando alguien nace de nuevo, nunca vuelve a ser la misma persona que antes era. El cristiano es un nuevo
hombre, una nueva mujer, porque ahora está vivo para que ande en esa nueva vida, una vida no dedicada ya al pecado, sino a la gloria de Dios. ¿Se acuerda de la enseñanza del domingo pasado, hermanos? Segunda a los Corintios 5:17, ¿qué nos dice? Segunda a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas, ¿qué? Pasaron, hermanos, he aquí todas son hechas nuevas, una vida nueva ahora en santificación. Romanos 6:5, hermanos. Romanos 6:5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de ¿qué, hermanos? De su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y este mismo versículo en la Biblia de las Américas dice, ciertamente, o sea, con toda certeza, así también lo seremos en la resurrección. En Cristo estábamos representados en la cruz, hermanos, porque en ese sacrificio representó a todo aquel que había de creer, y fuimos en ese momento sepultados cuando caímos, así también lo seremos en la de su resurrección. En otras palabras, tan pronto morimos a la vieja vida, surgió una nueva vida en Cristo. Necesariamente nacimos de nuevo en ese momento. Dice Romanos, verso 6, Romanos 6:6, sabiendo esto, dice Pablo, ¿qué? ¿Sabiendo qué? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Una pausa aquí. Dice Pablo, sabiendo esto, ¿qué, Pablo? Que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Qué implica la crucifixión, hermano? Muerte. ¿Qué hace un muerto? Nada. El viejo hombre fue crucificado, el viejo hombre murió, la vieja mujer murió juntamente con él. Acompáñenme a Gálatas 2:20, por favor. Un versículo que vimos también en la enseñanza pasada. Si el viejo hombre, la vieja mujer murió, hermano, dice aquí Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. ¿Y qué pasa? Pues que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Todos los creyentes, hermanos, hemos sido crucificados, sepultados, es decir, muertos a la vieja persona y resucitados juntamente con Cristo. Porque a partir de ahí, de que nacimos de nuevo, uno somos con Él. Uno somos con Cristo, hermano. Ahora, ¿cuándo toma lugar esa crucifixión con Cristo? En nuestra vida, hermanos, cuando nacimos de nuevo, cuando fuimos regenerados. Esa crucifixión del creyente juntamente con Cristo tiene un propósito, y retomo el verso 6. ¿Qué propósito tiene que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él? Dice el verso 6, ¿para qué? Así es, para que el cuerpo del pecado sea, hermanos, destruido con una finalidad. De que ya no sirvamos más al pecado. Dice que el cuerpo de pecado, para que el cuerpo de pecado sea destruido. ¿Cuál es el cuerpo del pecado, hermano? Representa esa vieja naturaleza, el viejo hombre de pecado, el que adulteraba, el que estaba en los vicios, el que andaba en maldad, el que andaba en corrupción, el soberbio, el orgulloso, el egoísta, el mentiroso, el altivo. Todo eso, hermano. Para que todo ese cuerpo de pecado, hermano, sea destruido. En el griego original, que quede inmóvil, como un muerto.
para que perezca. Por ello, el pecado ya no controla la vida del creyente, hermanos. Por ello, por ese mérito del Señor en la cruz, a través de la fe que lleva al creyente a entregar su vida al Señor, por ese sacrificio, porque hemos sido muertos juntamente con Él, el cuerpo de pecado ha muerto, hermano, por ello es que el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Ya no controla la vida del creyente. ¿Cómo controla el pecado la vida de un no creyente? Lo gobierna, lo dirige. ¿Cómo? Da rienda suelta a sus pasiones. Da rienda suelta a sus pasiones. Viendo sus deseos, lo que quiere, siendo seducido por sus propias concupiscencias. El sistema del príncipe de este mundo influye totalmente, hermanos. Le da, me atrevería a decirlo de esta manera, ese príncipe de este mundo que es Satanás, le da a la carne lo que la carne quiere. Y si no tenemos al Señor, o una persona no tiene el poder de Dios, del Espíritu Santo en él, no va a poder decir no al pecado. No va a poder. Así se mueve el mundo, hermano. Y voy a decir una frase muy coloquial, hermano, para dar a entender en relación al pecado. Y lo usa el ser humano. Dice, ¿a quién le dan pan? ¿Sabe? Sí lloran, ¿eh? Al final, sí hay llanto, tristeza y quebranto y dolor. Al final sí lo hay. Y no se diga cuando estemos un día en la presencia delante de Dios, del juez justo. Reitero, hermanos, por ello el pecado ya no controla la vida del creyente, pero inevitablemente viene a nosotros, hermanos, una pregunta: ¿por qué seguimos pecando? ¿Por qué se sigue batallando con el pecado en la vida de nosotros como creyentes? Porque nuestra vida, nuestro cuerpo, hermanos, no ha sido glorificado. Nuestro cuerpo, nuestra carne no ha sido transformada en un cuerpo sin pecado, un cuerpo necesita estar sin pecado para estar delante de la presencia de un Dios que es santo, santo, santo. No podemos estar delante de Dios con este cuerpo. Cuando el Señor nos llame, nos va a dar un cuerpo glorificado para poder estar delante del Dios de santidad, hermanos. Existe, hermanos, en nosotros una inclinación a pecar en nuestros miembros. Hay permítame de esta manera decirlo, una inercia a pecar, porque aún nuestro cuerpo no ha sido glorificado. La Biblia no nos señala que el cristiano peca por el viejo hombre. ¿Quién me dice por qué? Repito, la Biblia no afirma que el cristiano peca por el viejo hombre. Porque ha muerto, lo estamos estudiando, hermanos. Los versículos lo afirman, ha muerto juntamente con Cristo. Ese viejo hombre ha quedado crucificado, muerto. La Biblia atribuye el pecado, hermanos, a la carne. Pues estamos todavía, reitero, en un cuerpo corrupto que no ha sido redimido. Charles Lytle, hermano, un predicador,
Él tiene un libro muy bueno, hermano, que se llama Justificación y Regeneración. Si usted lo tiene, qué bueno, léalo. Si ya lo leyó otra vez, Charles Leiter. Él define la carne de esta manera, hermanos. La carne es el cuerpo físico no redimido. Es el lugar donde el pecado ha de imponerse. El pecado de alguna manera trata de reinar en el cuerpo mortal. Fin de la cita. Hermano, es precisamente en la carne donde el pecado trata de hacer de las suyas, hermano, en nuestra vida. Romanos 6:12. Romanos 6:12. Vea qué nos dice ahí el apóstol Pablo. ¿No reine qué, hermanos? Pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, es decir, en sus malos deseos. Está dando una instrucción, una orden. No reine, es decir, no gobierne, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a los malos deseos. No permitas, hermano, que tu carne gobierne tu vida. Ora a Dios, ten comunión con Dios, escudriña la palabra, fortalécete en Él, santifícate en Él, para estar fuerte, hermano, y no caer en pecado. No reine, no gobierne ese pecado de tu cuerpo para que no obedezcas a esos malos deseos. Veamos cómo la Biblia, hermano, escuche, por medio del apóstol Pablo hace referencia precisamente a la carne. Vamos a Romanos 7:24. Romanos 7:24. Esto es fuerte, hermano. Vea cómo expresa Pablo. ¿Miserable de quién? De mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él sabía que hay una batalla. Nosotros sabemos que aún como creyentes seguimos batallando con nuestros miembros, ¿no es cierto, hermanos? Hay una lucha diaria, que no reine ese pecado en nosotros. Decía Pablo de esa lucha: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Mire, algunos autores afirman, ¿recuerdan de dónde era Pablo? De Tarso. Afirman, hermano, y se cree que cerca del pueblo de Tarso había una comunidad antigua en la que para establecer ante un delito de muerte, es decir, una persona le quitó la vida a otra persona, para establecer la justicia, ¿sabe qué hacían? Tomaban el cadáver y lo amarraban a aquel que le había quitado la vida. Esa era su condena. Esa era su condena. ¿Y qué sucedía, hermano? Pues el cadáver se descompone, amarrado a un cuerpo que obviamente está en vida. Esa putrefacción empieza a acabar con el cuerpo. Esa era su condena. Muy probable, no digo que la Biblia afirme esto, ojo, estoy hablando de que pudo haber sido una tradición, como los comentaristas lo afirman. Pudo ser una tradición cercana a Tarso, y pudo haber tenido en mente Pablo esos eventos para expresarse de esa manera. ¿Quién me librará de este cuerpo que nos lleva a la muerte, hermanos? Que nos lleva a la muerte. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, hermanos, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de ¿qué?
viviréis. A ver, hermano, esto es interesante. Mas si por el Espíritu, no por nuestra fuerza, hermanos, no por nosotros. No, una persona no puede hacer morir la carne, hermano, en sus fuerzas. Se necesita el Espíritu de Dios. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Retomo Romanos 6:6. El viejo hombre fue crucificado juntamente con él, aquí está el propósito, para que el cuerpo de pecado sea destruido y hay una finalidad, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ese servicio implica una esclavitud, hermano. Éramos esclavos del pecado porque a nuestras pasiones servíamos. Dice el verso 7, Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es decir, ha sido liberado y nunca más va a estar bajo el dominio y el control del pecado. Verso 8, hermano. Y si morimos con Cristo, creemos que también. ¿Usted lo cree, hermano? Creemos que así es, por supuesto. Si usted es creyente, hermano, aquí está su esperanza. Viviremos con Él. Ciertamente en un futuro, hermano, para siempre. Pero también, escuche, también en esta tierra, hermano, en lo que nos reste de vida, vivimos unidos a Él. Por tanto, debemos manifestar el carácter de Cristo en nosotros. Debemos santificarnos cada día en el Señor. Como cristianos, aún falta la redención, hermanos, de nuestro cuerpo. Y esto ocurrirá, hermanos, hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga. Hasta entonces estaremos por completo liberados de todo pecado. Romanos 8:23, se lo leo yo, hermano. Y no solo ella, se refiere en texto anterior a la creación. Y no solo la creación gime, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias de ¿quién, hermano? Del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Cómo, hermano? Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Da gloria a Dios, hermano. ¿Cuántos estamos esperando ese momento? Esa redención de ya no haber más pecado en nosotros, hermano. Será en ese día. Mientras eso ocurre, hermano, sabemos que como hijos de Dios estamos vivos entre los muertos, ¿no es cierto? Pero levantados de la muerte en la que estamos para llevar una vida nueva. John Newton, hermano, ¿alguien sabe quién fue? Tiene un testimonio tremendo, hermanos. Era un inglés que se dedicaba a las embarcaciones, a la esclavitud, algo bien tremendo, hermanos. Era traficante de esclavos. Una vida, hermanos, en ese medio de abusos, de desenfreno, abusos con los esclavos y desenfreno con las esclavas. Y un día él tenía su diario, escribió en su diario que un día tuvo problemas ahí en la mar, vino una tormenta tremenda, hermanos, tremenda. Y recordó que su mamá le enseñaba a orar, que de pequeño le enseñaba y oraban juntos. ¿Sabe qué hizo en medio de eso? Pues sentía la muerte. Él clamó a Dios. Él clamó a la misericordia de Dios. Aquel día, hermano, ¿usted cree que el Señor lo oyó? El Señor lo escuchó y transformó su vida. Y le dio un nuevo nacimiento, hermano. John Newton fue una nueva criatura. Fue transformado, fue muerto al pecado, pero nació de nuevo.
¿Qué hizo? Una vida transformada, dio fruto, dejó de traficar con esclavos. Y no solo eso, sino que fue un luchador incansable, hermanos, por acabar con el tráfico de lo que él antes hacía, con el tráfico de personas, del tráfico de esclavos. Llegó a ser un pastor allí en Inglaterra. Y él tomó un versículo, hermanos, yo se lo leo, primer libro de las Crónicas, 17:16, que dice lo siguiente: entonces el rey David entró y se presentó delante del Señor y dijo: ¿quién soy yo, oh Señor Dios? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído aquí? Él se inspiró ahí, hermanos, y escribió algo hermoso que muestra su corazón, su gratitud a Dios y la gracia de Dios. Porque él dijo: sublime gracia del Señor, que a un infeliz, ¿qué, hermanos? Salvó. Fui ciego, mas hoy veo, perdido, y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión, por siglos 1000, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Vidas transformadas. Vidas transformadas. Concluimos, hermanos. Ciertamente hay una batalla en la vida del cristiano. Y esa batalla es contra el pecado. ¿No es cierto, hermanos? Pero el pecado en la vida del creyente verdadero, hermanos, el pecado en la vida del creyente no tiene esperanza. No tiene esperanza de triunfo ese pecado en nosotros, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque esa batalla ha sido ya ganada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El que ha nacido de nuevo, hermano, ya no es la persona que antes era. El viejo hombre, la vieja mujer ha muerto. Por ello Dios ahora nos trata como lo que somos. ¿Qué somos, hermanos? Hijos de Dios, nuevas criaturas. Ahora le pertenecemos a Él, hemos venido a la libertad. Dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Si hemos muerto al pecado, hermanos, ¿cómo vamos a continuar en él? Si Cristo nos ha hecho libres, hermanos, libres de ese pecado, ¿cómo vamos a continuar viviendo en pecado como antes? El que ha nacido de nuevo sí puede, hermano, escuchen, sí puede decir no al pecado y a todas aquellas cosas, incluso que no sean, escuche, que no sean pecaminosas, pero que pueden afectar nuestra comunión y nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué le impide a usted crecer, hermano, en el conocimiento y qué le impide a usted tener comunión con Dios? Cada quien sabe. Cada uno de nosotros sabemos si hay estas cosas que nos están estorbando en nuestro crecimiento en el Señor. Si no lo sabe, pídale al Señor, Él le va a mostrar. Y si el Señor le muestra, entregue todo eso al Señor para que crezcamos y vengamos a madurez. Para que no se aparte de las cosas de Dios.
Pero si usted no puede, hermanos, apartarse de aquellas cosas que no le son buenas delante de Dios, si usted no se puede apartar de todo lo que le estorba para caminar correctamente con Dios, yo tengo que decirle que usted sigue siendo esclavo del pecado. Si usted no puede apartarse de él, porque no le puede decir no a aquellas circunstancias. No, porque no puede usted tal vez poner a Dios como su prioridad. Tal vez la palabra de Dios tampoco es su prioridad. Tal vez la palabra de Dios no es un deleite para usted. Si el deleite es usted y la búsqueda del bienestar es usted y los placeres y estar bien, yo tengo que decirle que necesita al Señor. Si Dios no es su prioridad, usted necesita a Dios. Medite en ello. Medite. Porque Dios quiere darle salvación hoy mismo si usted lo desea. Hoy mismo si usted lo desea, ahí en su lugar puede pedir perdón a Dios, reconociendo que usted necesita urgentemente la salvación que solamente Dios puede darle. Todas las bendiciones, hermanos, que tenemos como creyentes, que hemos recibido, es por estar unidos a Cristo. Y una de esas bendiciones es que ya no somos esclavos del pecado, hermanos. Hemos sido crucificados juntamente con Él. Por eso ya no vivimos nosotros, hermanos, sino Cristo vive en nosotros. Y lo que ahora vivimos, hermanos, en la carne, en este tiempo que Dios nos permita en esta tierra, ahora debemos vivirlo en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, hermanos. Que el Señor, hermanos, bendiga esta palabra y que la siembre en el corazón de cada uno de nosotros, para su gloria. Señor, gracias. Gracias por la libertad que nos has dado en la cruz, Señor. Ahí, Señor, nos diste victoria sobre el pecado. El pecado, Señor, que gobernaba, Señor, nuestra vida, que nos llevaba a la muerte. Señor, gracias. Gracias porque ahora, Señor, los que hemos creído, Señor, en ese sacrificio, los que hemos creído en que moriste, Señor, por nosotros, hoy tenemos vida nueva, Señor, en ti. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que traigas libertad a quien sigue siendo esclavo del pecado, Señor. Trae libertad a quien en arrepentimiento y fe genuina venga a ti, Señor. Trae libertad, Señor, para que puedan amarte, Señor. Para que puedan amar tu palabra, Señor, y tenerla como un tesoro, Señor. Trae libertad, Señor, en tu misericordia para que tú seas la prioridad en sus vidas, Señor. Gracias por tus misericordias, Señor, para con nosotros. Seguiremos perseverando, Señor, en conocerte, en santificarnos, Señor, en decir no al pecado, Señor, porque tú nos has capacitado con tu Santo Espíritu que mora en nosotros y nos recuerda tu verdad, Señor, para no pecar contra ti, Señor. Gracias, Señor, porque el pecado ya nos enseñorea de nosotros. Porque ya no estamos bajo la ley, Señor, sino bajo tu bendita gracia, Padre. Señor, gracias por tu sacrificio. Porque contigo también, Señor, hemos sido crucificados. Nuestro viejo hombre, la vieja mujer ha quedado atrás, Señor.
Que lo que ahora vivimos en esta tierra, lo vivamos dándote gloria, Señor, con todo lo que somos, Señor, y en todo lo que hagamos, Padre. Gracias, Señor, te damos. Oramos, Señor. Oramos también por nuestra hermana María Elena, Padre. Te rogamos, Señor, que la ayudes, que la fortalezcas, Padre. Que tu nombre sea glorificado, Señor, en su vida, Padre. Te damos gracias pidiendo todo esto, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a precisamente a terminar con una alabanza que nos dice: unido a Él, hermanos, no moriré, pues con su sangre Él nos compró. Amén. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Dios. El trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, que por siempre vivirá. Y en sus manos con su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie me apartará, nadie me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente que murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Y aquel Cordero redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a Él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Unido a Él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Gloria al Señor, hermanos. Estamos despedidos. El Señor le bendiga. Saluda a su hermano y con la ayuda de Dios nos vemos aquí el martes, hermano. Quien pueda venir, aquí estaremos orando al Señor. Bendiciones.